Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Un exboxeador aparece asesinado de un disparo en León. Lo que en un principio parecía otro crimen relacionado con deudas y ajustes de cuentas, acaba convirtiéndose en una de las investigaciones más incómodas de Castilla y León, cuando la Guardia Civil descubre algo inquietante. Detrás de las llamadas, las versiones coordinadas y las coartadas aparentemente perfectas, aparece la figura de un detective privado, un hombre especializado en descubrir secretos que terminará acusado de enseñar cómo ocultarlos. Entre sospechas, traiciones, conversaciones cruzadas y una ciudad devorada por los rumores, el caso de Roberto Lerralde se transformará en una historia oscura sobre la manipulación de la verdad, los límites de la justicia y el miedo de quienes saben demasiado. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado, escrito y dirigido por Joan Prats, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de la crónica negra. Aquí narramos casos reales que estremecieron al mundo, historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes, que puedes adquirir desde los enlaces que encontrarás en la descripción del episodio. Al hacerlo desde este enlace, colaboras a que Crímenes Ibéricos pueda seguir publicando casos como este. Gracias por estar ahí. Empezamos. En León hay inviernos que parecen detener el tiempo. Las calles se vacían antes de medianoche, la humedad se pega a las fachadas antiguas y el silencio convierte cualquier ruido lejano en algo sospechoso. En enero de 2014, aquella ciudad acostumbrada a la rutina y a la tranquilidad comenzó a murmurar el nombre de Roberto Lerralde como si alrededor de su muerte se hubiera abierto una grieta incómoda. Primero fueron comentarios aislados, después rumores, finalmente miedo. Porque la historia de Roberto Lerralde no tardó en convertirse en algo más que un asesinato. La investigación acabaría señalando a un detective privado acusado de ayudar a construir coartadas, organizar versiones y enseñar cómo confundir a la policía después del crimen. Aquello transformó el caso en una anomalía fascinante. Un detective, alguien que, en teoría, dedicaba su vida a descubrir la verdad, aparecía relacionado con la posibilidad de ocultarla. Y quizá por eso el crimen impactó tanto en España, porque la figura del detective privado siempre ha tenido algo ambiguo. Se mueve entre la legalidad y la sombra,
entre la observación y el secreto. Son profesionales contratados para seguir personas, descubrir infidelidades, destapar fraudes o encontrar información que otros intentan esconder. Hombres acostumbrados a mirar desde lejos, a pasar desapercibidos y a entender cómo funciona el comportamiento humano. Precisamente por eso, la idea de que uno de ellos pudiera utilizar esos conocimientos para ayudar a encubrir un asesinato resultaba tan perturbadora. Roberto Larralde había conocido una vida muy distinta antes de terminar convertido en protagonista de una de las historias criminales más extrañas de Castilla y León. Durante años fue boxeador. En León todavía quedaban personas capaces de recordar su carácter competitivo, su físico imponente y aquella personalidad intensa que llenaba cualquier espacio. El deporte le había dado notoriedad local, pero también una mentalidad agresiva para los negocios y para las relaciones personales. Con el tiempo, abandonó los cuadriláteros y comenzó a moverse en otros ambientes. Empresarios, conocidos de la noche leonesa, transportistas, contactos difíciles de clasificar y favores cruzados que iban construyendo una red cada vez más opaca. No era un hombre sencillo. Algunas personas lo definían como alguien generoso y protector. Otras hablaban de un carácter explosivo, impulsivo y desconfiado. La realidad probablemente estaba en un punto intermedio. Como ocurre en muchos casos criminales, las versiones sobre la víctima cambiaban dependiendo de quién hablara. Lo único seguro era que en los meses previos a su muerte, su situación se había deteriorado. Había tensiones económicas, discusiones y conflictos soterrados que terminarían convirtiéndose en una tormenta imposible de controlar. La mayoría de asesinatos no comienzan con una escena violenta, empiezan mucho antes, en conversaciones aparentemente normales, en una deuda, en una amenaza pronunciada medio en serio, en una traición pequeña que se acumula durante meses hasta que alguien cruza una línea de la que ya no puede volver. La noche en la que Roberto Larralde desapareció, no hubo persecuciones cinematográficas ni grandes movimientos policiales inmediatos. León seguía funcionando con su calma habitual mientras, en algún lugar de la ciudad, una situación estaba a punto de desbordarse para siempre. Las horas avanzaron con una normalidad engañosa. Algunas personas aseguraron después que habían hablado con él. Otras dijeron no saber nada. Al principio nadie imaginó la dimensión que adquiriría el caso. Pero algo comenzó a resultar extraño demasiado rápido. Las llamadas dejaron de responderse. El teléfono permanecía apagado durante horas. Personas cercanas a Larralde empezaron a notar ausencias difíciles de justificar. Y mientras algunos mostraban preocupación auténtica, otros parecían excesivamente tranquilos. Años después, varios investigadores reconocerían que precisamente aquella calma fue uno de los primeros elementos que despertó sospechas. Cuando finalmente apareció el cuerpo, la sensación dentro de la Guardia Civil cambió de inmediato. Roberto Larralde había sido asesinado de un disparo. La violencia había sido rápida y definitiva. No parecía una pelea improvisada ni un estallido caótico de ira. Había una frialdad incómoda alrededor de la escena. Los agentes percibieron desde el principio algo difícil de explicar con exactitud. La impresión de que varias personas conocían perfectamente lo que tenían que hacer después del crimen. Y eso suele ser una señal peligrosa, porque matar puede ser impulsivo, pero ocultar un asesinato requiere control emocional, coordinación y sangre fría. La investigación comenzó a moverse lentamente durante los primeros días. Los agentes interrogaron a personas cercanas a la víctima, reconstruyeron movimientos y analizaron llamadas telefónicas. Fue entonces cuando empezó a aparecer una sensación extraña. Muchas declaraciones parecían demasiado preparadas. No eran versiones espontáneas, sino relatos excesivamente ordenados.
horarios precisos, explicaciones detalladas en algunos puntos y sorprendentemente ambiguas en otros, pequeñas contradicciones que, observadas por separado, parecían irrelevantes, pero juntas comenzaban a dibujar un patrón. Los investigadores revisaron las comunicaciones posteriores al asesinato y encontraron algo todavía más llamativo. Varias personas relacionadas con el caso habían mantenido contactos constantes después de la muerte de Larralde, llamadas cruzadas, conversaciones repetidas y movimientos sincronizados que daban la impresión de que alguien estaba intentando ordenar el caos. Y ahí apareció un hombre, Froilán Álvarez, detective privado. No era un desconocido en León. Había trabajado durante años en investigaciones privadas y conocía perfectamente cómo funcionan los procedimientos policiales. Sabía cómo se construyen las líneas temporales de una investigación, cómo se analizan los registros telefónicos y cómo pequeños errores pueden destruir una coartada en cuestión de minutos. Precisamente por eso, cuando su figura comenzó a aparecer alrededor del caso, la investigación adquirió una dimensión completamente distinta. Según la tesis de la acusación, Froilán Álvarez no habría participado directamente en el asesinato. Su supuesto papel era mucho más sofisticado y, quizá por eso, más inquietante. Los investigadores sospechaban que habría ayudado a algunos implicados a construir una versión común de los hechos, aconsejando cómo actuar después del crimen y cómo dificultar el trabajo policial. Aquella idea fascinó a los medios de comunicación. Un detective privado utilizando sus conocimientos para enseñar a mentir. La frontera entre investigador y manipulador se volvía extremadamente fina. Mientras la Guardia Civil avanzaba, la ciudad entera comenzó a hablar del caso. León no es Madrid ni Barcelona. En ciudades así, las historias se expanden rápido y los rumores viajan todavía más deprisa que las pruebas. En bares, cafeterías y gimnasios se repetían teorías contradictorias. Había quien aseguraba que detrás del asesinato existían conflictos económicos importantes. Otros hablaban de venganzas personales. Algunos simplemente observaban en silencio, conscientes de que la investigación empezaba a acercarse a ambientes peligrosos. Los teléfonos móviles se convirtieron en una pieza clave del caso. Los investigadores reconstruyeron desplazamientos, conexiones entre antenas y secuencias temporales con precisión obsesiva. En la era moderna, los dispositivos registran cosas que las personas olvidan o intentan ocultar. Una llamada, un mensaje, un cambio de ubicación, pequeños rastros invisibles capaces de desmontar relatos enteros. Y cuanto más profundizaban los agentes, más evidente parecía que varias personas habían actuado de forma extraña después del crimen. No era solo el contenido de las conversaciones, era el tono, la necesidad constante de contacto, la sensación de que existía un acuerdo silencioso para mantener una versión común. La presión fue creciendo. Llegaron los registros, las detenciones y las largas jornadas de declaraciones. Algunos implicados comenzaron a modificar detalles de sus testimonios. Otros intentaron mantenerse firmes. La investigación avanzaba lentamente, pero cada paso añadía una nueva capa de sospecha. Mientras tanto, la figura del detective privado se transformó en el elemento más mediático del caso. La posibilidad de que alguien especializado en descubrir secretos hubiera utilizado su experiencia para ocultarlos convertía la historia en algo casi literario. Era inevitable pensar en novelas negras, en personajes acostumbrados a moverse en la sombra y en hombres capaces de manipular versiones con la misma facilidad con la que otros manipulan documentos. Pero detrás de toda esa fascinación existía una realidad mucho más dura. Un hombre había muerto y la familia de Roberto Larralde esperaba respuestas. El juicio llegó rodeado de una enorme expectación. Durante semanas, la sala se llenó de periodistas, curiosos y profesionales del derecho conscientes de que el caso
tenía ingredientes poco habituales. La Fiscalía presentó una tesis clara. El detective habría colaborado en la construcción de coartadas falsas y habría ayudado a dificultar la investigación posterior al asesinato. No lo acusaban de disparar, lo acusaban de algo mucho más complejo, de enseñar cómo borrar huellas invisibles. Los fiscales defendieron que Froilán Álvarez utilizó sus conocimientos profesionales para orientar a algunos implicados sobre cómo comportarse después del crimen, cómo justificar movimientos, cómo gestionar los teléfonos móviles, cómo aparentar normalidad. La imagen era extremadamente poderosa ante el jurado, un detective privado convertido en una especie de asesor criminal. Sin embargo, la defensa respondió con dureza. Los abogados insistieron en que no existía ninguna prueba directa que demostrara que Froilán Álvarez hubiera participado en una estrategia de encubrimiento. Argumentaron que toda la acusación descansaba sobre interpretaciones de llamadas telefónicas, sospechas y conexiones circunstanciales. Conocer a determinadas personas, afirmaban, no convertía automáticamente a nadie en cómplice de un asesinato. Y aquella discusión terminó convirtiéndose en el núcleo real del juicio, porque el caso no giraba únicamente alrededor de los hechos, giraba alrededor de la interpretación de los hechos. Los investigadores estaban convencidos de que detrás de las conversaciones existía una coordinación evidente. La defensa aseguraba que se estaba construyendo un relato atractivo, pero insuficiente para destruir la presunción de inocencia. Durante días, el tribunal escuchó peritos telefónicos, reconstrucciones temporales y testimonios contradictorios que parecían moverse constantemente entre la sospecha y la certeza. Finalmente, la audiencia provincial condenó al detective como colaborador necesario del crimen. 15 años de prisión. La noticia sacudió el país. Los titulares explotaron inmediatamente. La imagen era demasiado potente para pasar desapercibida. Un detective privado condenado por ayudar supuestamente a encubrir un asesinato. Durante semanas se debatió sobre los límites del sector, sobre el poder de quienes conocen los mecanismos internos de una investigación y sobre la facilidad con la que determinados conocimientos pueden convertirse en herramientas peligrosas. Pero el caso todavía no había terminado. La defensa recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y entonces todo volvió a tambalearse. Los magistrados revisaron la condena con detalle y encontraron un elemento fundamental: las dudas. La justicia española se sostiene sobre un principio básico: nadie puede ser condenado si las pruebas no son lo suficientemente sólidas. Las sospechas pueden resultar convincentes, incluso pueden parecer lógicas, pero eso no basta. El tribunal consideró que no existían pruebas concluyentes para mantener la condena contra Froilán Álvarez. Había indicios, relaciones incómodas y comportamientos extraños, pero no elementos definitivos capaces de destruir completamente la presunción de inocencia. Y finalmente, el detective fue absuelto. Aquella decisión dividió completamente la percepción pública del caso. Para algunos demostraba que un hombre había sido convertido mediáticamente en el villano perfecto sin pruebas suficientes. Para otros, simplemente reflejaba lo difícil que resulta demostrar ciertas colaboraciones invisibles dentro de un crimen. Porque hay delitos donde casi nunca existen grabaciones, confesiones o pruebas físicas definitivas, solo conversaciones ambiguas, silencios y sospechas. Sin embargo, incluso después de la absolución quedó algo imposible de borrar: la atmósfera, la sensación inquietante de que alrededor de la muerte de Roberto Larralde varias personas habían intentado controlar la verdad. Quizá por miedo, quizá por lealtad, quizá porque sabían que cualquier error podía destruir sus vidas. Con el paso de los años, el caso continuó siendo recordado en León como una historia llena de zonas grises.
Un crimen donde nunca pareció existir una verdad completamente limpia. La absolución del detective no eliminó las sospechas mediáticas ni la sensación de que detrás del asesinato existía una red de relaciones mucho más compleja de lo que llegó a demostrarse judicialmente. Y probablemente esa sea la razón por la que la historia sigue resultando tan poderosa. Porque no termina como un rompecabezas resuelto. No deja una sensación de cierre absoluto. Lo que permanece es algo mucho más incómodo. La idea de que algunas personas conocen perfectamente cómo funciona la verdad y también cómo manipularla. En el caso de Roberto Larralde, esa sospecha fue casi tan perturbadora como el propio asesinato. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder. The Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.